La primera epístola, la primera carta del apóstol Pedro, en el capítulo 2, vamos creo allí por el versículo 18 o 20 en adelante. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Vamos a ver si terminamos este capítulo para ya el próximo domingo poder entrar al capítulo 3. Gloria al nombre del Señor, aleluya. Dice el versículo 18: criados, estar sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Fíjense que está hablando, ¿verdad?, de creyentes que algunos de ellos son criados, o sea, son como un tipo de esclavos, ¿verdad? Pudieran ser esclavos, no necesariamente. Hay quienes trabajan en casas, ¿verdad? Son domésticos, trabajan en casas como sirvientes, aleluya. Y hay otros, se acostumbraba tener esclavos. Ahora, eso no es necesariamente malo. La generación de hoy lo califica como algo muy malo. Pues es malo si el esclavo es tratado como un nada, ¿verdad? Con crueldad, no se le recompensa, no se le reconoce, no se le trata como un ser humano, ¿verdad? Se le trata peor que animal. Eso es malo, ¿verdad? Pero siempre en todas las sociedades ha habido la clase laboral, la clase trabajadora. Se necesita esa clase laboral. Ahorita, ¿verdad?, están en huelga las aerolíneas. Algunas aerolíneas están en huelga porque la gente está pidiendo más dinero, más beneficios, etcétera. Bueno, a través de los sindicatos esto se ha logrado. Pudiéramos decir estos son esclavos en un sentido porque son trabajadores, ¿verdad? Están sujetos a una orden superior, ¿verdad? Y toda persona que trabaja tiene que estar sumiso, aun si usted es mayordomo en un trabajo, usted tiene otro más alto que usted. ¿Y a quién tiene? A alguien más alto que él. Eso nos dice, ¿verdad?, también Salomón allá en Eclesiastés. Tú estás sobre la tierra, Dios está en el cielo, reconoce eso. Tú no eres el más alto. Tú no eres el supremo. Sobre ti hay otro, y sobre aquel hay otro, y sobre aquel está el Todopoderoso. Aleluya. Y mire, algunos ingredientes o cualidades se requieren, hermanos, para cumplir este texto. Allí en capítulo 2, versículo 18 dice: criados, estad sujetos. Para yo someterme, para yo estar sujeto, yo tengo que tener cierta cualidad de humildad. Una persona altanera, una persona arrogante, una persona soberbia, orgullosa, no se va a someter. A mí nadie me manda, ¿no? Ni vas a hallar trabajo así. Y si lo hayas, lo vas a perder muy pronto. Nadie te va a tolerar. A ti alguien te va a mandar. Por eso vienen los divorcios a veces también en los hogares. El hombre no quiere que la mujer le diga nada. Y la mujer, hay mujeres marimachos, ¿verdad? Hay hombres machistas y hay mujeres marimachos que no quieren que el hombre le diga nada. Pues no te lo van a decir verbalmente, te lo van a decir de otra manera. Pero te van a dar a entender que no eres absoluto. Nadie somos absolutos en este mundo, hermanos. Aún el rey, aún el presidente está sujeto al Congreso. Amén. Y el Congreso está sujeto al pueblo, y cuando el Congreso no quiere sujetarse, lo botan fuera. O hay una rebelión. En las dictaduras hay una rebelión, y hasta que por fin es derrocado aquel gobierno. Lo más grande, lo más soberbio, los más poderosos han caído en la historia. ¿Estamos de acuerdo?
Han caído, hermanos, han caído, van a caer. Dios mismo los tumba. ¿Se acuerdan Saddam Hussein? Él y sus hijos eran soberbios, arrogantes, crueles, despiadados, hasta lo sumo, hermanos. Una cosa horrible. Pues yo no sé si Dios puso allí a George Bush Jr. Yo no sé, hermanos. Él allí llegó a la Casa Blanca y dijo: los voy a sacar del poder. Si Dios lo usó o el diablo lo usó, como usted quiera verlo, pero la verdad es que aquel fue derrocado. ¿Está entendiendo? Tarde o temprano vas a caer. Y esa es la caída, dice la palabra, la soberbia. Antes de la caída viene la altivez de espíritu. Por eso la palabra dice: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. O sea, no a regañadientes, ¿ok? Sino con todo respeto, con toda dignidad. ¿Qué dijo Benito Juárez? El respeto al derecho ajeno. Mi mayordomo tiene derecho a decirme lo que debo hacer, ¿ok? Y yo tengo el deber y la obligación de cumplir con eso que él me manda. Si a mí no me gusta, ese es otro punto. Yo estoy obligado a cumplir. ¡Aleluya! Ahora, debemos de ver, hermanos, que en los tiempos pasados había sistemas muy absolutos, muy crueles, muy dictatoriales. Y sin embargo, la Biblia no nos da a nosotros el derecho de sublevarnos, de ser insubordinados o rebeldes. Si no nos dice y nos amonesta, estad sujetos. Ahora, eso estar sujetos, fíjese, el tema de esto, hermanos, diríamos que el testimonio cristiano veraz es aquel que es dado no solo verbalmente, sino que es corroborado por la vida ejemplar del creyente. O sea, yo doy testimonio de Cristo, verbalmente lo hablo, lo digo, ¿ok? Pero, ¿qué corrobora mi testimonio? ¿O qué respalda? ¿Qué apoya lo que yo estoy hablando? Es mi vida ejemplar, amén. Porque la gente va a ver más como yo me comporto que más que lo que yo digo. Y lo que yo digo puede desbaratarse, puede, hermanos, terminarse rápidamente por un mal ejemplo que yo doy. ¿Es verdad o no? El padre en el hogar, la madre en el hogar tiene una responsabilidad muy grande ante los hijos. Ser un ejemplo. Es más fácil hablar y decir que hacer. Muchos dicen: pues no hagas lo que yo hago, haz lo que yo te digo. No, voy a hacer lo que tú haces también. Porque si para ti es bueno drogarte, para ti es bueno embriagarte, para ti es bueno maldecir, para ti es bueno ser idólatra, para ti es bueno ser violento, porque yo no lo puedo hacer. Eso es lo más fácil. Pero eso es lo más destructivo que hay. Para mí y para la sociedad y para mi medio ambiente cercano, mi familia. ¿Qué es lo que yo más valorizo aquí en la tierra? Mi familia. Usted debe valorizar su familia que Dios le dio. Usted es responsable. Dios le dio eso, no se lo dio a otro, a usted. Amén, hermanos. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Está sujeto con todo respeto a nuestros amos, no solamente a los buenos y afables. Es fácil ser obediente a aquellos que nos tratan bien, pero ¿qué tal aquellos que son ásperos? Que son irascibles, que son gente pues mala a veces. Y estar sujeto a ellos, hermanos, me da ganas de enseñarle una lección. Un hermano trabajaba en el ferrocarril cuando yo estaba allá en Arizona de pastor, hace muchos años.
y se quejaba del patrón, que era terrible. Dice, hermanos, el diablo a veces me da ganas, dice, de agarrar el pico y clavárselo, dice, porque es insoportable. Oiga, sí, hay gente así, muy terrible. Mejor salirse del trabajo, buscar otro, hermano. Si es una cosa tan insoportable así, que lo pueda hacer a usted caer o cometer una desgracia, mejor sálgase de allí y busque otro trabajo. Dios le abrirá otra puerta. Aleluya. Porque dice el versículo 19, porque esto merece aprobación. ¿De quién? De Dios y de los hombres. Aprobación, apoyo. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, a causa de la conciencia, o sea, porque tú tienes una conciencia que no te deja hacer lo que no debes hacer. Cuando yo estuve en el servicio militar, yo era lo que le llaman objetor de conciencia. Objetor de conciencia quiere decir que por la conciencia mía yo no voy a ir a pelear. Mi fe, mi temor a Dios no me deja ir a perforar a otro con balas. Pero puedo servir. Hay muchos departamentos en el servicio militar donde se puede servir. Puede ser cocinero. Se necesitan cocineros. Se necesitan ayudantes de médicos ahí. Yo era ayudante de médico. ¿Entiende? Puede hacer ese trabajo. Hay otros que le llaman supply, aquellos que surten la ropa, calzado, todo eso. Hay muchos departamentos donde hay mecánicos también. ¿Quiénes van a componer los tanques de guerra, los camiones, los aviones? Hay mecánicos, hay carpinteros, hay todo. Así que si la persona, por causa de su conciencia de que no cree que debe de ir a pelear, se le respeta. Aquí en Estados Unidos eso se respeta, ¿ok? Pero eso no te quita el deber de servir a tu patria, porque estás viviendo en esta patria y debes de defenderla directa o indirectamente. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? En Israel, no sé si usted se ha fijado en las redes sociales, especialmente ahorita que está la guerra tan fuerte, andan muchachitas de 18, 20 años, muchachitas con ametralletas en la calle. Te saludan, sonríen, platican, pero cuidado, porque también te perforan. ¿Saben lo que quiere decir esa palabra, verdad? Te agujeran con balas. Y allá, por causa de que la población es tan pequeña, Israel, la población es solamente de 9 millones de habitantes. 7 millones son judíos, 2 millones son árabes. Tienen completa ciudadanía estos árabes en Israel, que son ciudadanos israelíes, pero de raza son árabes. No así en Gaza. En Gaza allí no hay judíos. Los de Gaza no quieren a los judíos allí, no hay ni uno. Y en el West Bank tampoco hay judíos. Hay un letrero que dice: entra a tu propio riesgo. Si eres judío, entra a tu propio riesgo. Quiere decir que la policía ni el ejército te va a proteger. La única protección que hay allí, la única democracia, es en Israel. Aleluya. Ahora tienen que entrenar a jóvenes como a muchachas, jóvenes varones como a muchachas, porque el ejército es pequeño. Y los de que tienen 40 años también pelean, los 50 años también pelean, no como aquí, ¿verdad? Ya a los 30 años ya te descartan. No, allá no. Allá vas a pelear, porque es la única manera de sobrevivir. El enemigo, hermanos, es terrible, y en lo espiritual tenemos la misma guerra, los misiles y proyectiles satánicos que Satanás nos lanza día y noche. Aleluya, amén. Y tenemos que pelear una batalla, hermanos. Amén. Cristo nos ha dado una salvación, nos ha perdonado, pero ahora Satanás quiere arrebatarte lo que Dios te dio. Y lo primero que comienza es por la fe. Si te arrebata la fe, te arrebata lo demás. Ya no le creas a Dios, ya no le creas la Biblia.
Esto está muy difícil. Pues sí, es difícil. El servir a Cristo no es cosa de juego, hermano. Esto es para valientes. Pero ¿sabe lo que es más difícil que servir a Cristo? El infierno. Amén. Aleluya. Allí yo no quiero estar. No quiero ni imaginarme. Aleluya. Mejor sirvo a Cristo. Me sale más barato, más cómodo, más fácil. Alábale. Amén. Aleluya. Hacia a causa de la conciencia delante de Dios, sufren molestia, padeciendo que injustamente. Por ser cristiano se van a burlar de ti. Te van a decir que no eres hombre. Y a ver, nosotros los hombres, hermanos, aunque seamos cobardes, no, pero que no nos digan cobardes. Somos cobardes, pero solamente yo sé que soy cobarde. No quiero que tú sepas que tengo miedo. Aleluya. A causa de la conciencia sufre, hermanos, injustamente. ¿Qué dijo Jesús? Vamos ahí a ver a Mateo, hermanos. Mateo capítulo 5, el Evangelio de Mateo. Cuando yo me convertí a Cristo, hermanos, yo le pregunté a mi padre, ¿en dónde comienzo a leer la Biblia? Dijo, comienza en el Nuevo Testamento. ¿Dónde es eso? Pues ahí, libro de Mateo. Y comencé a leer Mateo. Y lo primero que vino, los demás es historia, ¿verdad? Capítulo 1, 2, 3 y 4 son historias. Pero luego en el capítulo 5 Jesús comienza a hablar y establece la ley. La ley de Dios, la ley espiritual. No la ley ceremonial de Moisés. ¿Ok? Sino la ley espiritual. Y comienza con las bienaventuranzas. Ahora, hasta el versículo 3 al 9, es bienaventurado los pobres, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón y los pacificadores. Estas cualidades, estas virtudes las tiene un creyente si realmente ha nacido de nuevo, ha sido regenerado por el Espíritu de Dios. Pero luego comienza a ponerte, hermanos, como dicen en inglés, the fine print. Ok, ya saben lo que es el fine print. En Latinoamérica entiendo que eso no existe. Un contrato, sea del que sea, aquí está en letras grandes, lo más importante, pero luego viene en letras que casi no puedes leer. Necesitas anteojos aunque tengas buena vista. Tan pequeñitas las letras. Y no solamente pequeñitas, sino que es un lenguaje o terminología legal que apenas un abogado puede entender aquello. Porque el lenguaje legal dice algo que parece decir otra cosa, lo contrario. ¿Ok? Parece decir otra cosa, lo contrario. O sea, es un juego de palabras que a menos que estés enterado de la ley o de literatura o de filosofía, de ciencias profundas, es difícil entender lo que se está leyendo. Y tú como quiera afirmas y ya te ahorcaste, hermanito de mi alma. Bueno, yo digo, eso es yo en mi carnalidad, la carnalidad de Porfirio Jáuregui. Digo que la Biblia tiene un fine print, ¿verdad? Pero no es fine print, hermano, no es una letra pequeña. O sea, escondido en las promesas de Dios. Hay lo que no nos gusta hallar es el sufrimiento, la persecución. ¿Ok? Lo que tienes que pasar, atravesar para servir a Cristo. Aleluya. Pero el Señor no usa ese lenguaje. El Señor abiertamente te lo dice. Bienaventurados los que padecen. Versículo 10. Persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Te está diciendo que vas a padecer
Persecución. El diablo te va a perseguir. ¿Y a quién va a usar al diablo? ¿Sabes lo que va a usar al diablo? Los que están más cerca de ti. ¿A quién usó el diablo en el jardín del Edén? A la serpiente. ¿Y a quién usó la serpiente? ¿Ah? Estaba cerca de Adán. ¿A quién usó Satanás para construir el becerro de oro? ¿Ah? A un sacerdote, al hermano de Moisés. Estaba cerca de Moisés. Y más adelante, ¿a quién usó el diablo? A María y a Moisés para criticar a Moisés. ¿Estás entendiendo? Cuando Job aparecía, ¿a quién usó el diablo? A la mujer que le dijo: ya basta, ya estoy hastiada de ti, muérete, viejo. Muérete. Pero pues aquel estaba en huelga y no quería morirse. Y no se murió. Ok, bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. A veces aún el mal se habla dentro de la iglesia. Miren, hermano, ¿sabe usted lo que corre más rápido que la luz? El pensamiento. Y somos tan rápidos para juzgar nosotros. Casi como si fuéramos dioses nos creemos, que ya todo lo sabemos y juzgamos mal. Y por eso a veces mentimos cuando juzgamos. Dice: gozaos y alegraos, porque vuestro galardón, vuestro premio, vuestra recompensa es grande. ¿Dónde? ¿En la tierra? O sea que quizá aquí en la tierra no veamos ninguna recompensa o galardón, pero en los cielos va a haber un galardón grande, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Antes de ti y de mí persiguieron a los santos profetas de Dios. Aleluya. Así que no tenemos por qué, hermanos, escandalizarnos cuando viene esto. ¿Hay alguna pregunta, hermanos? ¿Algún comentario? Aleluya. Mi pregunta es acerca de la conciencia, hermano. ¿Qué papel juega la conciencia en el cristiano? ¿En el qué? En el cristiano. Sí, la conciencia. Bueno, ¿Cuál es el papel que desempeña la conciencia en el cristiano? muy buena pregunta. ¿Alguien tiene una idea de esto? ¿Qué desempeña, qué papel, qué rol juega la conciencia en la vida del creyente? Sí, hermano Henry, a ver, iba a decir algo. La conciencia es la voz, hermanos, del Espíritu que habla a nosotros y que nos redarguye y que nos amonesta y que nos ilumina sobre lo que es bueno y sobre lo que es malo. Porque tenemos una conciencia que Dios nos ha dado. Pablo habla de ello ahí en Romanos, en los primeros capítulos, de aquellos que no oyeron el Evangelio. No oyeron el Evangelio. Mucha gente no ha oído el Evangelio, hermano. ¿Cómo los va a juzgar Dios? Pablo allí habla conforme a la conciencia que Dios le dio. Porque conforme a la conciencia, aunque no sabe de Dios, con la claridad que tú y yo sabemos, está consciente que existe un ser. Eso está, hermanos, diríamos, inscrito en nosotros. Tenemos el ADN de Dios. Dios nos ha dado a través de su Espíritu a conocer que hay un ser supremo. Y aunque quizás no podamos descifrar aquello verbalmente o literariamente, sabemos que hay un ser supremo. Y ese ser nos ha dado una conciencia. Y esa conciencia que Él nos enseña y nos redarguye. Esto está bien, esto está mal. ¿No creen ustedes que aquellos que han vivido en un mundo pagano de idolatría no sabían que estaban haciendo mal?
porque no había palabra allí, no había evangelio. Cuando sacaban los corazones de la gente para ofrecerle en sacrificios, cuando mataban a los niños y los ofrecían. Ahora fíjense como algunos hermanos están cauterizados, su conciencia está cauterizada, seared le llaman en inglés. De tal manera, hermanos, que ya no tiene conciencia. Ahora que hubo una reunión hace poco de mujeres que están alegando que la mujer tiene derecho a su propio cuerpo, a hacer lo que le dé la gana. Yo estoy de acuerdo con eso. Fíjese. Yo creo que si la mujer quiere cortarse el pelo, pues que se lo corte. Si quiere sacar los ojos, sáqueselos. Si quiere sacar las uñas, cortarse la mano, los dedos, pues a mí qué me importa, es tu vida, es tu cuerpo. Pero no lo hacen, no están tan tontas así. No están tan tontas, no hay borracho que coma lumbre. No, entonces van a matar al niño. Ese no es tu cuerpo. Esa criatura que está en el vientre, Dios a través de la naturaleza, si quieres usar esa fraseología, lo puso allí a través de tu voluntad, porque no fue por capricho de nadie, fue por tu voluntad. Es raro el caso de las violaciones que hay y niños que se conciben en comparación, digo raro, en comparación a los abortos que hay. Y una mujer en una t-shirt, una camiseta que traía, decía 21 abortos, con mucho orgullo. O sea, me importa poco de lo que la gente diga, pues le importa poco de la conciencia que Dios le dio. Su conciencia no le habla, conciencia no le redarguye, su conciencia no le ilumina, porque ella apagó aquello. ¿Está entendiendo? Lo apagó. No quiere nada que ver con la conciencia que Dios te ha dado para tu propio bien y salvación. La conciencia es para nuestro bien, hermano. Lo que Dios nos dio, los ojos que tú tienes, ¿los usa Dios o eres tú quien los usa? No lo usas tú. Las manos que tienes para trabajar, ¿los usa Dios o los usas tú? Los usas tú, son para tu beneficio. Los pies, todos los miembros de tu cuerpo que tienes tú, es para tu propio beneficio. Dios no necesita tu cuerpo. Él es Dios, Él existe por sí mismo. Aleluya, amén. La conciencia que Dios te da es para ti, para tu bien, para mi bien. Entonces yo no voy a transgredir las leyes de mi conciencia. Un filósofo dijo esto, dijo: dos cosas me causan temor reverente: el cielo tachonado de estrellas sobre mi cabeza y la ley moral dentro de mí. O sea, la conciencia que me redarguye, que me habla. Hermano, ¿tiene algo que le puede añadir a lo que yo he dicho? ¿O algún otro hermano? Sí. Bueno, ¿hay alguien que quiera hacerlo? Nadie dice nada, pues yo lo voy a hacer, hermano. Sí, la conciencia es un factor muy importante que Dios la ha puesto en cada ser humano, cosa que los animales no la tienen, pero los humanos sí la tenemos. Y Dios la ha puesto ahí con un propósito. Por eso en Romanos capítulo 2 habla de que Dios va a juzgar a aquellos que no escucharon el Evangelio por medio de la conciencia. Porque aunque la persona no sea cristiana, no conozca de la Biblia, en su conciencia sabe que es malo robar, sabe que es malo adulterar, fornicar, sabe que es malo matar y destruir y hacer. O sea, en la conciencia Dios le ha puesto la capacidad para que pueda distinguir entre lo bueno y lo malo, y él tome una decisión.
sobre qué lado se va a inclinar en la balanza, ¿verdad? Si va a ser lo malo o lo bueno. O sea, la conciencia es el medio, escuche, uno de los medios por los cuales Dios habla, pero no es el único, ¿ok? Porque Dios puede hablar a través de la naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Dios puede hablar por medio de su palabra. Dios puede hablar por medio de terremotos, desastres, por medio de los elementos. Dios habla. Pero también Dios habla a través de otras personas. Dios habla de muchas maneras. Pero la conciencia, Dios habla ahí a la persona para advertirle ciertas cosas. No sé si ustedes se han dado cuenta, ¿verdad? El mundo le llama intuición humana, que usted presiente algo. Esa es su conciencia que se despierta y comienza como un semáforo, ¿verdad? A blinquear rojo, diciendo detente, piensa, reflexiona. Antes de hacer algo, piénsalo. No vayas por aquí, no vayas por allá, no hagas esto, no hagas lo otro. Piensa antes de hacer las cosas. La conciencia es la capacidad que Dios nos ha dado para poder discernir entre lo bueno y lo malo, para tomar una decisión. El mundo dice, y lo han escrito en muchos libros, y clasifican estos tres niveles como subconsciente. ¿Cuántos han oído de eso, verdad? Y también inconsciente. Una persona que está dormida está inconsciente. Una persona que está muerta está inconsciente. El subconsciente juega un papel muy importante, pero ahorita estamos hablando de la conciencia, pero ahí están los tres niveles en la conciencia y no podemos, ¿verdad?, hacerlos a un lado. El subconsciente, usted oye, usted mira, pero pareciera ser que usted no capta, no percibe, no sabe lo que está pasando, pero después se da cuenta que el subconsciente recogió toda la información de lo que oyó y de lo que miró. Por eso cuando está mirando una película, ¿qué hacen los comerciantes para sacar dinero? Le ponen ahí el comercial de palomitas, soda y del anuncio, ¿verdad? Y su subconsciente capta todo eso. Y después usted sale comprando todo lo que mira ahí y dice, ¿por qué lo hice, verdad? Es que el subconsciente tenemos que tener mucho cuidado, y los niños usan mucho eso, y todos los humanos, eso se graba y queda ahí la información, no se va, y después comienza usted a hacer una y mil cosas y no se explica por qué. Entonces, cuando uno está inconsciente, ¿verdad? Puede ser que esté dormido, o puede ser que, como los que salen del cuerpo, ¿verdad?, y se van a otra dimensión, están inconscientes, ¿verdad? Pero la conciencia se puede manchar, contaminar, cauterizar, se puede dañar, y cuando eso pasa, ya la persona no puede distinguir entre lo bueno y lo malo, y hace lo que sea y no siente remordimiento. Usted ha oído de personas que dicen, no sé por qué lo hice, me siento muy mal porque lo hice. ¿Qué es eso? La voz de la conciencia. Y dice David en uno de los salmos, Dios me enseña en las noches a través de mi conciencia. ¿Qué hace usted cuando tiene problemas y dificultades? La conciencia comienza a trabajar en usted y a pensar en todo lo que habló y que hizo. Me duele, lo ofendí, ¿por qué lo traté así? ¿Por qué hice esto y aquello? ¿Sí o no, hermano? Todos somos testigos de eso. Y por eso la conciencia juega un papel muy importante, y nosotros los cristianos debemos de entender que es un medio, hay muchos, pero ese es un medio por medio del cual Dios habla. El Espíritu Santo habla, y cuando nosotros no hacemos caso a la palabra o al mensaje de otros, o a las señales, o a los elementos, o a los desastres, entonces Dios va directamente a la conciencia, y la conciencia nos aguijonea, nos atormenta y no nos deja estar en paz. Por eso cuando hacemos algo que está mal y la persona no se da cuenta, el Espíritu Santo le va a redarguir a través de la conciencia.
Y es ahí donde la persona va a despertar si tiene la conciencia sensitiva. Porque algunos ya la tienen demasiado dura, es una piedra y ya el Espíritu Santo no puede obrar con ellos. Tiene que permitir ciertas cosas dolorosas, entrar en un proceso para poder ablandar y despertar y revivir y resucitar esa conciencia. Si Dios no lo hace, nadie lo puede hacer. Y cuando se cauteriza la conciencia, se convierte en un esclavo del demonio o de Satanás. Y ya la persona ya no puede distinguir entre lo bueno y lo malo, entre lo que viene de Dios y no viene de Dios. Cuando vamos a tomar una decisión es muy importante, hermano, que consultemos a Dios y que le digamos que nos hable por algún medio que podamos entender. ¿Por qué? Porque como le digo, Dios puede hablar a través de otras personas, no importa si son cristianas o no, hermano, porque ya está comprobado. Dios nos puede hablar por medio de una visión, de un sueño, una revelación. Dios nos puede hablar a través de los elementos, de lo que pasa a nuestro alrededor. Pero también nos habla por medio de la conciencia. Pero si la conciencia está contaminada, está dañada, está cauterizada, está dura, está como una piedra, hermano, entonces Dios tiene que usar otro medio. Pero cuando queremos tomar una decisión y decimos, pero es que no encuentro en la Biblia un principio, ¿verdad? Una respuesta. Entonces, ¿qué le vino a Gedeón? A su conciencia. Bueno, quiero saber si este es Dios. Voy a poner el vellón, ¿verdad? Y así me voy a dar cuenta. Pero ¿qué le vino a la conciencia? Que usar el vellón como un medio. Y dice, Señor, voy a poner el vellón. ¿Sabe lo que es un vellón, verdad? ¿No sabe? ¿Sí sabe? Un manto. Bueno, un vellón pues es eso que como una tela de piel de un animal, un vellón grande, ¿sí o no? Entonces él lo puso en cierto lugar y dice, Señor, si el vellón, ¿verdad?, amanece mojado o si amanece seco, que alrededor esté todo mojado y el vellón seco. Y bueno, le puso señales, ¿verdad? Así también nosotros tenemos que hacer. A ver, la conciencia te dice que hagas ciertas cosas para poder descubrir cuál es la voluntad de Dios, si vas a hacer esto o no, porque el Gedeón estaba confundido, no sabía si era Dios o si de verdad él estaba hablando para ir a la guerra. No era fácil, ¿me entiendes? Era un llamado a defender a su pueblo. Entonces dice, bueno, lo voy a poner el vellón, y si todo alrededor está mojado, pero el vellón está seco, y así pasó. Pero va de nuevo, que ahora solamente el vellón esté súper empapado, saturado, pero todo alrededor esté seco, pero el vellón bien mojado. Y Dios le respondió, pero ¿cómo trabajó en la conciencia el Señor primero? Todo por amor a Él, para que Él se asegurara y se le fueran las dudas. Nosotros podemos hacer lo mismo, podemos ponerle señales. Señor, si no es tu voluntad que yo viaje o vaya a cierto lugar, pon una barrera, cierra las puertas, pon un estorbo que me impida. Y Dios lo va a hacer, ¿verdad? Y la conciencia en el cristiano es muy importante, hermano. Mantengamos nuestra conciencia sensible, siempre limpia, pura, despierta, para que Dios nos hable a través de ella también. Porque hay muchos que Dios les habla a través de la palabra, les entra por aquí, les sale por allá y no hacen caso. Entonces Dios tiene que hablar directamente a la conciencia, porque la palabra o lo que otros le dicen no les afecta. Y a veces le pasan circunstancias difíciles y Dios tiene que tratar de diversas maneras, pero sí, es un medio por medio del cual Dios habla. Gracias. Amén, hermano. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Bueno, vamos a... Aleluya. Vamos más adelante. Dice en el versículo 20, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. O sea, si tú andas haciendo mal y eres perseguido, o te golpean o vas a la cárcel, ¿cuál es la recompensa? Andas en el mal. Si andas en un ambiente de mal, no puede haber bien allí.
te va a ir mal, vas a sufrir. ¿Cuál es la recompensa? Ninguna. La recompensa va a ser la muerte, la cárcel quizá, el ser golpeado quizá, ya pierdas tu familia, etcétera. Dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Si por causa del evangelio de Cristo, por amor a Cristo, tú eres perseguido y eres abofeteado, o aún encarcelado, aún sufres martirio, pero tú sufres aquello con resignación, con tu fe en Cristo, hay un galardón grande para estas personas. Grande lo hay, aleluya. No suframos por causa, hermanos, de nuestros caprichos, porque entonces dice en capítulo 4, el capítulo 4 versículo 14, si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de ellos, del no creyente, del incrédulo, del violento, él es blasfemado, Cristo es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo que no le importa, en lo ajeno, dice. No se meta en bronca ajena, hermano, ¿ok? Para que no vaya a sufrir. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Aleluya. Entonces, esto nos dice, hermanos, que se puede padecer por causa de la desobediencia nuestra, por causa de nuestro orgullo, por causa de nuestra rebeldía, por causa de nuestro carácter, o se puede sufrir por causa de Cristo Jesús, por llevar el testimonio de Cristo, por vivir una vida piadosa, recta, y el mundo de afuera te va a juzgar como una persona rara, como que tú no perteneces aquí, como que tú no eres, ¿verdad?, del mismo grupo, y te van a burlarse de ti y te van a perseguir. Unos te van a admirar y a respetar, pero otros te van a perseguir. Bueno, sea lo que sea. Dice el versículo 4, capítulo 4, versículo 1, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Armados del mismo pensamiento quiere decir, tienes que entender, hermanos, que nosotros estamos en la batalla con Cristo Jesús. Somos la esposa de Cristo en la iglesia. ¿Es así o no? Cuando el esposo sufre, la esposa va a sufrir. Por ejemplo, en el hogar, si la economía baja, no solo sufre el hombre, batalla, lucha, se preocupa, se afana, se desvela, pensando cómo voy a solucionar este problema. La mujer también. Alguien dijo que cuando el hombre sufre, la mujer sufre más, y si el hombre se hunde, la mujer se hunde más. No le hagas la vida pesada al marido en ese aspecto, porque entonces tú vas a sufrir. Que a mí no me importa, pues te va a importar al rato. Ahorita no te importa porque no estás sufriendo todavía, pero cuando andes en la calle pidiendo limosna y no hayas donde acomodarte, vas a sufrir, ¿verdad? Entonces, si Cristo padeció, nosotros tenemos que amarnos del mismo pensamiento, que para esto fuimos hechos, hermanos. El soldado es estructurado. Toman una persona que nunca se ha entrenado, que no sabe nada de defensa personal, que no sabe nada de las armas, no conoce la estrategia de pelear en una guerra,
Pero a ese hombre lo van a agarrar y lo van a entrenar y lo van a enseñar. ¿Por qué lo enseñan y lo entrenan? Lo están preparando para ir a la guerra. No para dar terapia. No, para ir a la guerra. Y en la guerra, olvídate, eso es terrible. Eso es de lo más terrible que puede haber en el mundo, la guerra. Bueno, nosotros también, hermanos, no quiero pintarles un cuadro negativo, tan malo, pero la verdad es que estamos en una guerra espiritual. Pero hay que entender una cosa, dice la Biblia, que el Señor no pondrá sobre nosotros más carga que la que podemos llevar. Y que no estamos solos peleando la batalla espiritual. Y que el Señor nunca nos dejará. Y que Él nos ha dado las armas con qué pelear. Ahí nos habla en Efesios, ¿no? Capítulo 6, que dice, ¿verdad? Tomad toda la armadura de Dios. Ahí está, mira. En ese cuadrito debajo del abanico, ahí están las armas del creyente. Escritas. Aleluya. Bueno, sigamos allá en el capítulo 2. Hermano, tengo una pregunta. Sí, mi hermano. ¿Podría decirnos cuáles son algunos de los beneficios del sufrimiento, por favor? Los beneficios del sufrimiento. Bueno, hermano, mire, son varias cosas. El sufrimiento nos da, hermanos, una experiencia. Nos da un conocimiento que, por ejemplo, la escuela, la universidad no te da. En la universidad estudias la teoría, el argumento, las bases, la estructura de algo. Pero cuando tú vas a trabajar en lo que sea, en lo que hayas estudiado, te da una experiencia que te ayuda mucho. En hecho, a veces va un ingeniero, un arquitecto a trabajar en un edificio y ahí andan los carpinteros ya de años que no estudiaron, pero que aprendieron, hermanos, en la labor, en el trabajo. Aprendieron el trabajo bien. Y le dicen al arquitecto, no, esto no es así, por esto, por lo otro. Tiene la experiencia. Ok, el sufrimiento nos da a nosotros experiencia de cómo caminar con Dios. ¿Qué espera Dios de mí? ¿Y qué necesito yo? ¿Cuál es la herramienta, las armas yo necesito para poder servir a Dios? Pelear la batalla, ser útil. Otro de los beneficios, hermano, creo yo, es el formar carácter. No ser una persona que por todo se escandaliza, todo le duele. Aquí en inglés le llaman thin skin, un pellejo delgadito, que todo te ofende, que todo te hiere. Los políticos, toda la gente los critica y los juzga. Algunos son buenos, otros no son buenos. Pero cualquier cosa malo que pasa en el gobierno, ¿a quién culpamos? A los gobernantes, porque ellos son responsables. Pero ellos están haciendo muchas cosas de las que nosotros queremos que hagan. Y a veces hacen lo que nosotros queremos y luego nos enojamos. Pero esa es la consecuencia. Entonces, hermanos, ellos tienen que tener la capacidad de aguantar la crítica, la burla, la mofa. Y el cristiano, la experiencia es un beneficio que te da, que aprendes a soportar, aprendes a aguantar, aprendes, hermanos, a endurar aquellas situaciones, no doblarte, no acobardarte, no escandalizarte. Creo yo que ese es un beneficio, ¿no? Ese es un crecimiento, ese es algo bueno. No sé qué otra cosa pudiéramos añadirle a ello. A ver, ¿alguien tiene una idea, hermanos? ¿Cuál es el beneficio de la experiencia? Esa fue la pregunta, ¿verdad, pastor? Los beneficios del sufrimiento. Del sufrimiento, bueno. ¿Cuáles son los beneficios del sufrimiento?
Hay un beneficio muy grande, la recompensa en galardón, aquí y allá también. Aquí y allá también. Uno de los ejemplos grandes que hallamos es en Job. Unos beneficios muy grandes del sufrimiento que él pasó. Pero admiro más a Pablo. Pablo sufrió mucho. ¿Cuál fue el beneficio? Fíjese las revelaciones que Dios le dio en las cárceles, en las prisiones, cuando los hermanos le escribían de diferentes lugares y Dios a Pablo le daba la revelación de la respuesta a aquellas preguntas difíciles, complejas, y él tenía que, hermanos, escribir la verdad, articular la verdad con una precisión quirúrgica, diríamos, con exactitud, con infalibilidad, porque de ello dependía la salvación y la firmeza de los hermanos. Entonces, ese es uno de los beneficios del sufrimiento de Pablo, que Dios le dio revelaciones grandes, hermano. Fue transportado al cielo. Tremenda riqueza espiritual, ¿no? Yo no he tenido esa riqueza todavía, he tenido un poquitito nada más, poquitito, un 0.1% del beneficio que Pablo tuvo. Pablo tuvo algo completo, hermanos, que Dios le dio. ¡Wow! ¿Qué más pudiéramos añadir a ello, hermanos? Sí, hermano. No, yo creo que los sufrimientos uno lo puede llevar a, no sé, a cierta persona o a veces a uno, no, si se ha apartado del Señor, a volver al Señor, lo puede llevar a uno a arrepentimiento. Puedo pensarlo, no, o sea, los sufrimientos lo puede llevar a uno más a conocer más a Dios, ¿no? A conocer su carácter, porque si yo estoy pasando una dificultad, si yo pongo mi confianza en Dios, Él me va a sostener, entonces voy a aprender a conocerlo más. Una vez escuchaba a un hermano que daba un testimonio, ¿no? de que le decía al Señor que él quería ver su gloria. Pero no sé, alguien estaba contando el testimonio. Entonces lo que le pasó fue que le dio una enfermedad, como un cáncer creo que le dio a la persona. Y la persona a través de ese sufrimiento dice que aprendió a conocer a Dios. Porque él quería ver la gloria de Dios, entonces le vino una enfermedad y el Señor lo sanó. Después, de esa manera. Entonces, el sufrimiento lo puede llevar a uno a eso, ¿no? Al arrepentimiento. Si una persona está en pecado, si está algo, lo puede llevar a arrepentir. Claro, es una disciplina que el Señor le pone, ¿va? Pero es un sufrimiento que está pasando, lo puede llevar a arrepentimiento. Creo que dice la Biblia, ¿va? Que todo lo que nos suceda a nosotros es para bien. Entonces, todo lo que pueda ser sufrimiento o gozo es para nuestro bien. El sufrimiento es algo necesario en nuestra vida, para formar nuestro carácter, como se estaba diciendo también, ¿verdad? Tremendo, hermano. Tremendo. Gloria a Dios. Hay un pasaje allí, creo que es en Hebreos. Que para el cristiano, En Hebreos capítulo 5. Versículo 7. Hebreos 5:7, hablando de la persona de Cristo Jesús, cuando estaba aquí en la tierra, viviendo en un cuerpo humano, rodeado de tentaciones. Dice: Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Acaso Cristo no era obediente? Claro que fue obediente, desde el principio. Pero vio la recompensa de la obediencia, aprendió lo que era, hermanos, la recompensa de estar sumiso a Dios, al Padre,
Dijo Jesús, yo no vine a hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. O sea, mi voluntad está muerta para mí mismo. Yo quisiera que el Padre me librara de tomar este vaso, que era el sufrimiento, era el dolor. Pero ¿qué dijo? Mas hágase tu voluntad y no la mía. ¿Y cuál fue, hermanos, cuál fue el fruto? ¿Cuál fue la recompensa? ¿Cuál fue el beneficio del sufrimiento de Cristo? ¿Alguien me puede decir? A ver. I can't hear you, estoy sordo y medio. Habla fuerte. La salvación del mundo, la esperanza del mundo. Es un beneficio grande. Amén, hermanos. Wow. No sé si esa es la respuesta, hermano, total. Sí, hermano, está muy interesante la respuesta que dio, los beneficios de los que habló. Y yo le hice la pregunta porque realmente como humanos a nadie nos gusta sufrir, hermano. Pero creo que cuando entendemos el por qué Dios permite el sufrimiento y cuando nos damos cuenta que vale la pena sufrir por una causa justa y nos damos cuenta, como dijo usted, de la recompensa, del premio, de los beneficios, de las bendiciones que trae el sufrimiento, porque si Dios mismo lo permite y Dios mismo usa el sufrimiento, es para bendición del mundo y de sus criaturas y también del cristiano. Por ejemplo, dice que la experiencia del pueblo de Israel, dice que Dios los afligió, los hizo sufrir para enseñarles que a depender únicamente de Él. Aquí el hermano mencionó que Dios usa el sufrimiento para llevarnos a Él, para conocerlo mejor. En el caso de Job, Job había oído, le habían enseñado acerca de Dios teóricamente, pero cuando él, ¿verdad?, pasó por esas pruebas duras, ese sufrimiento terrible, dice que aprendió y conoció por experiencia a Dios. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Me arrepiento en polvo y ceniza. Quiere decir que el sufrimiento también nos ayuda a derribar la soberbia y el orgullo. Nos ayuda a no creernos autosuficientes, que somos lo que no somos. Y Job lo entendió, que era polvo y ceniza, pero el sufrimiento que padeció lo llevó a conocer a Dios, a una gran revelación de su persona. Ahora, si hablamos del sufrimiento de los profetas también, en el momento que sufrieron como Elías, Jonás y Moisés y muchos otros, no lo entendieron, pero después aprendieron que valió la pena. Si no hubiera sido por el sufrimiento, no hubieran tenido ciertas revelaciones o no hubieran conocido más al Señor. En el caso de los apóstoles, ellos lo entendieron y estaban dispuestos a sufrir cualquier cosa por la causa de Cristo, porque ellos sabían que no era en vano y habría una gran recompensa. Un día Dios me reveló, porque yo le preguntaba quién iba a recibir la mayor recompensa allá en el cielo. El Señor me dijo: los que sufran más por mi causa son los que se llevan los premios mayores. Y eso me motivó, me animó, hermano. Digo esto que es necesario que la iglesia sepa, porque cuando viene la prueba, que prácticamente es el sufrimiento que padecemos nosotros, la mayoría, ¿verdad?, nos hemos quejado. Cuando somos inmaduros nos quejamos por cualquier cosa y practicamos lo que yo le llamo la quejabanza. Están avanzando pero en la queja, como el pueblo de Israel no entendió que Dios los estaba probando y afligiendo para que aprendieran a depender solamente de Él. Ahora los apóstoles lo entendieron, por eso lo aguantaron, lo soportaron todo. Aún el aguijón que tenía Pablo, él se dio cuenta que era una bendición. ¿Cuál era la bendición? El beneficio de que él no se enalteciera, se llenara de soberbia y perdiera toda la recompensa que Dios le había prometido. Ahora, si hablamos del caso de Cristo, hermano, es increíble. Usted leyó allí Hebreos 5:8, ¿verdad? Y dice que el Hijo de Dios, por lo que padeció, por lo que él sufrió, aprendió lo que es la obediencia. Es algo misterioso que Dios use el sufrimiento
para formar en nosotros el carácter de Cristo. Ahora nos preguntamos, ¿verdad? ¿Qué necesidad había de que el Hijo de Dios sufriera allá en la cruz? ¿O por qué Dios lo permitió? ¿Será que Dios era un padre cruel que permite que su hijo sufra? Mire, si Dios permite algo, un dolor, un sufrimiento o un padecimiento, Él tiene un plan, Él tiene un propósito. Lo que amamos a Dios, todo lo que nos ocurra, bueno o malo, Dios lo va a usar con un propósito. Cuando entendemos el propósito de Dios, aguantamos y soportamos, porque de ese sufrimiento va a venir una bendición grande. Por eso Él disciplina, corrige y castiga a sus hijos. Y la disciplina, la corrección, el castigo, el sufrimiento, a nadie nos gusta, pero es mejor ir. ¿A dónde? A un funeral, porque allí uno aprende más que ir a una fiesta, porque allí no aprende uno nada, ¿verdad? Creen que va a ser eterno. Pero el sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario, ¿qué es lo que trajo? Mire, este es un misterio. Pareciera que lo insensato de Dios es más sabio que los hombres. Si los que lo estaban martirizando, crucificando, hubieran sabido quién era Él, nunca lo hubieran hecho. Pero era un plan de Dios diseñado, que a través del sufrimiento Él iba a derrotar a Satanás, el pecado y a la muerte, y iba a traer salvación a millones, hermano. Increíble, ¿verdad? Que a través del sufrimiento de la cruz de Cristo, ahora el beneficio es que millones han sido y están siendo y serán redimidos hasta que termine el plan de Dios. Para el inconverso y la mente carnal, los planes de Dios son una locura, una tontería, ¿verdad? Los judíos buscaban señales y los griegos, ¿qué buscaban? Sabiduría, hermano. Pero Pablo dijo, yo ni busco sabiduría ni señales. Para mí Cristo es el poder de Dios, hermano. Mire, qué impactante. Así que la próxima vez que usted esté sufriendo por algo, hermano, dele gracias a Dios, porque de eso va a salir algo bueno. Dios nunca va a permitir nada que te pase ninguna cosa, aunque te duela. Dios sabe qué es lo que va a sacar de allí. Él está trabajando y está obrando como ¿cómo le llaman? Un cirujano, para que usted me entienda, ¿verdad? Aunque va a doler extraer aquello que está mal en la persona, pero es para salvarle la vida, es para el bien, el beneficio de la persona, ¿sí o no? Aunque duela, aunque suframos, pero si es por hacer lo bueno, hermano, que nos maten a pedradas, nos corten la cabeza, que nos torturen, ¿qué importa? Dios no va a echar por tierra el sufrimiento, hermano. Dios va a recompensar más altamente a aquellos que sufren más por su causa. Por eso es que la cruz que se nos ha dado, no debemos de cortarle. Hay que llevarla enterita. Dios le da a cada uno un tipo de cruz, o sea, un sufrimiento, ¿verdad? No todos van a sufrir de la misma forma, de la misma manera. Pero Dios espera que esa cruz la llevemos completa y no le vayamos cortando. Hay de aquellos que viven una vida cómoda, llamados cristianos, una vida haciendo lo que a ellos les place. Es que hacer la voluntad de Dios nos va a costar, pero hacer mi propia voluntad no me cuesta nada. Finalmente cierro con esto, ¿verdad? De que vale la pena sufrir por hacer lo bueno, sufrir por la causa de Cristo. Así que mire, el cuerpo de cada uno emite una señal. Cuando algo no está bien en el cuerpo, ¿qué pasa? Viene un dolor, y el dolor, esto quiere decir que algo no está bien. Y Dios nos está enseñando a través del sufrimiento. Hay personas que nunca van a venir a Dios, nunca van a aceptar a Cristo, si Dios no los pone entre la espada y la pared, si Dios no permite una experiencia dolorosa. A veces Dios tiene que permitir ciertas enfermedades para derribar el orgullo y la soberbia de ciertas personas duras que no hacen caso a la palabra, al evangelio. Entonces Dios va a tratar con ellos duramente, pero es para el bien de ellos, para que ellos se arrepientan, se conviertan y sean salvos y sean librados de un sufrimiento mayor, que es el infierno y el agua de fuego, hermano. Podemos mencionar y escribir una gran lista de los beneficios del
sufrimiento. Cuando digo beneficios, son bendiciones, hermano. Alguien dijo que el sufrimiento, ¿verdad? Son las bendiciones disfrazadas, para que usted me entienda, ¿ok? No olvide, el sufrimiento son las bendiciones de Dios que están disfrazadas. Entonces, acuérdese, si sufre por la causa de Cristo, no olvide que va a haber después de ello gran bendición, beneficios aquí en la tierra y también en el cielo. Gracias, hermano. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, vamos ya a concluir, mis hermanitos. La última parte de este capítulo. Dice el versículo 21, pues para esto fuisteis llamados. O sea, somos soldados y estamos en la línea para pelear. Fuimos diseñados, estructurados por Dios para este mismo propósito. Y luego nos da el ejemplo de Jesús. Dice el versículo 22, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Cristo no hizo pecado. ¿Cuál fue el pecado de Cristo? Ninguno. Pero incomodó a muchos. Incomodó porque en ellos había ¿qué? Envidia. Dice la palabra que Pilato se dio cuenta que por envidia le habían entregado. Había envidia en él porque la gente lo seguía. Y ellos querían ser el foco de atención del pueblo. El pueblo los siguiera a ellos, les diera billetes, les diera autoridad, les diera fama, etc. Cristo vino y trastornó no solamente las mesas de los comerciantes ahí en el templo, sino las vidas de ellos también. Dice versículo 23, quien cuando le maldecía no respondía con maldición. En la cruz los soldados le maldecían, lo injuriaban, se burlaban de él. Jesús no respondió negativamente, no se sometió a lo de ellos. Cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente su causa, el por qué fue llevado, por qué la tortura, por qué la crueldad. Se gozó en Cristo Jesús, la crueldad se gozó en Cristo Jesús. Pero Jesús no maldijo, no pronunció palabra de maldición. Si Jesús pronuncia, hermanos, allí palabra de maldición, todos los que estaban allí burlándose de él hubieran muerto. Pero ¿qué dijo? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. ¿Qué dice la palabra? No seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien al mal. Con el bien. Aleluya. Dice, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo? Puede leer, estudie ahí Isaías capítulo 53. Léalo en su casa y estúdielo. Y eso resuma lo que nos dice aquí del versículo, aleluya, 23 al 25. ¿Quién él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero? El sufrimiento de Cristo no fue solo espiritual, fue físico. Lo sintió como usted sintiera golpes, azotes en su cuerpo, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Si Cristo no muere, usted no hubiera sido sanado, usted no tuviera perdón, no tuviéramos salvación. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. ¿Quién es este pastor y obispo? Cristo Jesús, pastor de pastores, obispo de obispos. ¿Ok? Éramos como ovejas. La oveja es caprichosa, hermano. No crean que es tan mansita así. Es terca y muy ignorante. Así que cuando Cristo nos compara a nosotros,
que somos sus ovejas, no nos está dando un complemento, hermano, o que nos está diciendo nuestras faltas. Eres caprichoso, eres terco, eres descarriado, eres rebelde, pero eres indefenso. Viene el lobo y te arrebata, te despedaza. Viene la zorra también, viene el perro y también. Tú necesitas un pastor 24 horas al día. Y David, el rey, lo reconoció. ¿Qué dijo David? Jehová es ¿qué? ¿Qué digo? Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él, su confianza absoluta y total estaba en el Señor. Amén. Y ese tiene que ser tu pastor y el mío 24 horas al día. Amén. Te sientes amenazado, el enemigo tiene armas, viene contra ti con furia. Hermanos, Jehová es tu pastor, Jehová es mi pastor. ¿Y qué nos faltará? Nada. Porque Él es nuestra ¿qué? Suficiencia. Cristo es nuestra suficiencia. Dios les bendiga a todos mis hermanos y amigos que han invertido su tiempo en este día domingo para ser edificados espiritualmente. Esperamos que Dios continúe bendiciéndoles. Aleluya. Vamos a orar.